Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, bienvenidos a otra lección. Esta lección va a ser un poco diferente a las que hemos tenido, dado que va a ser un poquito más pues teórica, ¿no? Vamos a estar revisando eh, esto del cálculo lambda, ¿no? Que es este modelo computacional sobre el que pues muchos lenguajes de programación funcionales se basan y bueno, tienen muchísimos más usos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, no se asusten. Yo sé que puede parecer intimidante el cálculo lambda, pero no es nada complicado. Vaya, aquí vamos a ver pues unos ejemplos. Ya con Manu vieron justamente esto de sintaxis, semántica y algunos ejemplos básicos como definir números y expresiones booleanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poquito, unos ejemplos un poco más complejos, por así decirlo, pero nada del otro mundo. Va, entonces, vamos a empezar definiendo esta estructura de datos, que son los pares, ¿no? Que es esta especie de contenedores que pues guardan dos elementos, ¿no? No necesariamente el mismo tipo, y pues ya, podemos trabajar con ellos. Entonces, como recordarán, pues en el cálculo lambda, todos son funciones, ¿no? Bueno, o abstracciones lambda. Pero bueno, básicamente funciones. Entonces, pues bueno, tenemos que definir nuestros pares como si fuera una función. Entonces para esto, pues yo voy a proponer esta definición de par, ¿no? Entonces, la palabra par va a ser como, digamos, mi función y su definición está dada por, pues, una función que recibe tres cosas. Bueno, una función que recibe un x y regresa otra función que recibe un y regresa otra función que recibe una f y pues regresa justamente esta construcción de fxy, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero bueno, esa es la definición que yo voy a dar. Entonces, mucho en el cálculo lambda es más cuestión de pensar, ¿saben? De imaginación, de saber, a ver, cómo puedo definirlo, pues a mi conveniencia, perdón, pues para que me sirva, ¿no? Entonces, pues bueno, yo propongo esto y vamos a ver si nos sirve. Cuando trabajamos con pares, normalmente tenemos otras dos funciones que no son muy útiles, ¿no? Que es esto del first y second, que son las proyecciones, ¿no? Del par. El first me regresa el primer elemento del par y el second, pues el segundo elemento del par, ¿no? Entonces, yo defino mi first así, como una función que recibe, en este caso, p representa un par y regresa la aplicación de un par con true. Si recuerdan, pues true era igual a una función, ¿no? Entonces, y bueno, con second es lo mismo, nada más que en este caso pues yo voy a definir, le voy a aplicar false, ¿no? Es la aplicación del par con false. Y bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, si yo quiero construir un par, digamos, con las letras o los elementos A, B, lo que sea que representen, pues, bueno, primero esto, digamos que es equivalente a esto, ¿no? Nada más copié y pegué la definición, ¿no? De par. Entonces, esta es la definición de par que les di, ¿no? Entonces, pues como recordarán, la semántica del cálculo lambda, pues es esto de las betas reducciones, ¿no? Que básicamente es hacer sustituciones de variables por valores. Entonces, en este caso tenemos toda esta expresión, ¿no? Bueno, más bien tenemos esta abstracción lambda, perdón, cuyo cuerpo es todo esto, ¿no? Lo siento. Cuyo cuerpo es esto. Entonces, yo lo estoy aplicando primero con A, porque la aplicación asocia a la izquierda, ¿no? Entonces, pues en donde sea que yo vea una X, yo en el cuerpo de la abstracción, yo la voy a reemplazar por una A, ¿no? Entonces, haciendo un paso, digamos, de la beta de reducción, pues a mí me queda el cuerpo, en donde todas las X que aparecían las reemplacé por A, ¿no? Entonces, la única X que aparecía pues es la de aquí arriba, y ya, aquí la reemplacé por A. Entonces, en otro paso de la beta de reducción, pues ahora estoy aplicando lo que tengo, que es todo esto, toda esta abstracción, con mi elemento B, ¿no? Y bueno, volvemos a hacer un paso. Y donde quiera que yo vea una B en el cuerpo, una Y, la reemplazo por una B, ¿no? Entonces me queda esto. Y si recordarán, esta es la forma normal de, digamos, esta expresión, ¿no? Ya no hay manera de reducirlo. Entonces, bueno, así es como queda. Es una función que recibe algo y se le aplica a y a B, ¿no? Entonces, bueno. Ahora vamos a ver cómo funciona el first y el second. Entonces, para el first, igual, vamos a... ¿Qué dice? Ah, bueno, sí, perdón. Si vemos el par de AB, la forma normal de par AB es esto, ¿no? Entonces, cuando yo quiera hacer el first de par de AB, pues nada más estoy reemplazando la forma normal de par de AB, ¿no? Para poder aplicarla más fácil. ¿Va? Después, copio y pego la definición de first, ¿no?
Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Entonces, eso es una aplicación, ¿no? Entonces, como es una aplicación, recuerden que el primer, ¿cómo decirlo? Sí, el lado izquierdo, por ejemplo, de la aplicación, toma como el rol de función y el lado derecho de argumento, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una abstracción lambda, donde su cuerpo es pues PDT y recibe nada más un P. Entonces, donde quiera que veamos P en el cuerpo, lo vamos a reemplazar por esto, ¿no? Entonces, en un paso de la beta de reducción, ¿va? Entonces me queda lambda de F, F a B, que fue lo que reemplacé, y aplicado a T, ¿no? Si recordarán, bueno, antes de eso, de nuevo, aquí tengo una aplicación, entonces aquí tengo una abstracción lambda, y donde quiera que vea F, pues voy a reemplazar F por T, ¿no? Y entonces me queda T de AB. Y bueno, no sé si recuerdan, pero bueno, esta es la definición de true, ¿no? Que es una función que toma, digamos, dos argumentos y regresa el primero, ¿va? Entonces, pues de nuevo, tenemos una aplicación. Entonces, la abstracción lambda pertenece a esta, ¿no? Es lambda x algo. Y entonces, donde quiera que vea x, yo voy a reemplazar x por a, ¿no? Entonces me va a quedar lambda de y a aplicado a b, ¿cierto? Y después, eh, pues bueno, tengo otra aplicación. En esta abstracción lambda, donde quiera que yo vea y, voy a reemplazar por b, pero pues no tengo ninguna y, entonces esa es una función constante que toma lo que sea y me regresa a, ¿cierto? Y pues bueno, esta es la forma normal, digamos, de esta expresión. Y como podemos ver, el par que nosotros habíamos definido era par de AB, ¿cierto? Y le estamos sacando el primer elemento, entonces corresponde a A, que como podemos ver, pues es la proyección correcta, ¿no? Y bueno, con el second es lo mismo, nada más que en vez de true es false. Y en este caso, pues nada más reemplazaría A por B, ¿no? Se les queda de ejercicio moral. Sí, de tarea moral, perdón. Entonces, bueno, lo bueno del cálculo lambda es que todo es constructivo, ¿no? O sea, vamos definiendo cosas. eh, sí, conforme vamos definiendo las cosas, las vamos ocupando para definir cosas más complejas y así hasta, hasta donde nosotros queramos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí para el par, pues yo utilicé la función true, ¿no? Bueno, la expresión que representa true. Y lo mismo para el false, que era para la segunda proyección, la del second, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a definir listas. ¿Cómo vamos a definir listas? Bueno, la vamos a definir como si fueran pares. Si recuerdan, una lista pues es o la lista vacía o esta expresión que está formada por el operador cons, por una operación cons, que recibe un elemento y recibe una lista y te regresa una lista, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar un poquito, ese concepto de que recibo dos cosas y te regreso una es muy parecida a la del par, ¿cierto? Yo recibo dos elementos y regreso uno, ¿no? Que bueno, en este caso es el par conformado por esos dos elementos. Entonces con la lista va a ser algo muy similar. De hecho, el cons va a ser lo mismo que el par. El head, la cabeza de la lista va a ser lo mismo que el first. Y en este caso el tail va a ser lo mismo que el second. Porque la idea es que el primer si la cabeza de una lista sea un elemento, pero el resto sea otra lista, ¿no? Entonces va a ser como pares de pares, por así decirlo. O más bien van a ser pares donde la segunda entrada va a ser otro par, ¿no? O pues va a ser la lista vacía, que en este caso yo defino la lista vacía como una función constante que recibe algo y me regresa true, ¿va? Y bueno, además de esto vamos a hacer uso de una función, ¿no? No sé cómo decirla, bueno, pero una función que nos va a ayudar a decidir si una lista es vacía, ¿no? Entonces, bueno, yo definía esta función como recibe un par. Bueno, le puse P para que fuera un poquito más ilustrativo, porque si le ponía L se iba a perder. Pero bueno, recibe algo y a ese algo le aplica esta función, ¿no? Que, bueno, es la función constante false, por así decirlo, pero recibe dos cosas. Vamos a ver cómo funciona. ¿No? Entonces, bueno, primero, en esto del cálculo lambda y como, bueno, no es, digamos, o sea, sí es relevante, pero no es objeto de estudio del curso, vamos a hacer un poquito vamos a abusar de la notación, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar, pues, la notación de listas como usualmente los utilizamos, pero bueno, en este caso, por ejemplo, la lista que tiene al elemento A es lo mismo que la lista, el par, perdón, que como primer elemento tiene a
Y como segundo elemento tiene empty, que si se dan cuenta es pues como si fuera el cons de A y empty, ¿no? Que es pues la lista de un elemento. Y sucede lo mismo con la lista que tiene dos elementos. Esto lo podríamos traducir como el cons de A con el cons de B y empty, ¿cierto? Y esto de nuevo es justo, ¿no? Es aquí en la primera entrada. De hecho, si ven esto como si fuera un solo elemento, pues esto es un par, ¿no? Es un par donde la primera entrada es el elemento A y la segunda entrada es un par. Pero este par, de nuevo, en su primera entrada tiene el elemento B y en la segunda entrada tiene el elemento, bueno, la lista vacía, ¿no? En este caso aquí le cambié la G porque si le dejaba la F iba a ser un poquito confuso, dado que eran de alguna manera Fs diferentes, ¿no? Entonces se podía confundir un poquito ahí cuando hiciéramos las beta reducciones. Entonces, bueno, esta es la misma definición de par, ¿va? Entonces no hay problema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto de isEmpty, ¿no? Entonces, mi función isEmpty y con mi lista vacía, ¿no? Entonces, nada más desdoblo las definiciones. Entonces, pues bueno, tenemos una aplicación. Entonces, donde quiera que yo vea una P en el cuerpo, la voy a reemplazar por lambda de x t, ¿no? Entonces aquí va a quedar lambda de x t con todo esto, ¿no? ¿Cierto? Va, entonces, de nuevo, tenemos una aplicación, ¿va? Entonces, en este cuerpo, bueno, sí, en esta abstracción, donde yo quiera que vea una x, pues la voy a reemplazar por todo esto. Sin embargo, pues no hay ninguna x, ¿no? Es una función constante esto. Entonces, simplemente me va a quedar t, true, ¿no? Entonces, va. Entonces, pues sí, conceptualmente isEmpty de empty, pues true. Aunque esto es una función, recuerden, ¿va? Y después vamos a ver cómo funciona con una lista que no es la vacía. Entonces, de nuevo, desdoblo las definiciones, ¿no? En este caso, la lista, bueno, esta notación pues corresponde a que es un par. Pero bueno, ya voy a dejar de decir par. Es una lista con un solo elemento, ¿no? Entonces, en un paso, pues bueno, voy a hacer la aplicación. Entonces, donde quiera que, bueno, sí, donde quiera que vea P, lo voy a reemplazar por lambda de F a empty, ¿no? Y esto se lo voy a aplicar, pues, o más bien lo voy a aplicar con lambda X, lambda Y, F. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una abstracción. Entonces, donde quiera que yo vea F en el cuerpo, la voy a reemplazar por todo esto. ¿Va? Entonces me va a quedar lambda X, lambda Y, F con A y empty, ¿cierto? Y bueno, de nuevo, esto es una aplicación. Y como asocia a la izquierda, entonces primero voy a hacer esta, ¿va? Y entonces, bueno, ya no lo hice, pero bueno, si se dan cuenta es una función constante, ¿cierto? Entonces, cuando tenga una A, bueno, en donde quiera que vea una X la voy a reemplazar por A, pero pues no hay X en el cuerpo, entonces se queda igual esto. Y después lo voy a aplicar con empty. Y de nuevo, donde veo una Y aquí, perdón, en la F, lo voy a reemplazar por empty, pero pues bueno, no hay ninguna Y. Entonces, pues ya, ¿no? Me queda simplemente una F. Entonces, mi lista de un elemento es vacía, pues no, false. Entonces, ahora, eh, pues muy bueno todo esto, ¿no? Pero, pues, ¿para qué nos va a servir? Entonces, de nuevo, lo bueno de esto es que es constructivo, ¿no? Entonces, a partir de que ya definimos cosas, podemos seguir definiendo más cosas. Es como si estuviéramos programando, ¿saben? El cálculo lambda es como bueno, no es como, es un lenguaje de programación, pues, digamos, muy primitivo, pero, pues, muy poderoso, ¿no? Es por eso que es equivalente a una máquina de Turing, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver ahora cómo podemos definir funciones sobre estas listas que acabamos de definir, ¿no? Sobre esta estructura que acabamos de definir. Entonces, bueno, vamos a hacer la clásica de longitud, ¿no? Pero bueno, a ver, piénsenlo un poquito. O bueno, a lo mejor piénsenlo mucho porque esa va a ser su tarea. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más no común. Vamos a definir la función last, que no le puse último porque ocupaba mucho espacio. Entonces, esta función pues recibe una lista y me va a regresar el último elemento de la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso, como dijimos, vamos a trabajar con funciones recursivas, ¿no? Entonces, en el cálculo lambda tenemos estos mecanismos que se llaman combinadores para poder hacer diferentes cosas. En especial los combinadores de punto fijo son los que nos van a ayudar a hacer la recursión, ¿no? Y el más famoso de todos estos es el combinador Y, ¿no? Hay muchísimos otros combinadores. De hecho, hay uno que, por si quieren buscarlo, que creo que tiene como... en cada abstracción tiene una letra del abecedario, menos la H, creo. Entonces es como lambda A, lambda B, lambda C, así hasta la Z. Y es un combinador, ¿no? Y funciona, pero bueno, como podrán imaginar, es muy... pues sí, no va a ser muy complicado de trabajar con él. Entonces, bueno, vamos a utilizar el combinador Y para definir la función.
Entonces, si recordarán, la definición del combinador y es esta. Y la bonita propiedad que tiene es que a lo que sea que le apliquemos el combinador y, pues nos va a regresar, digamos, ¿cómo decirlo? Pues sí, nos regresa esta expresión. Lo siento, ahorita no tengo el nombre de la mano. Bueno, no sé cómo decirlo, lo siento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que esto nos va a ayudar a hacer recursión y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, bueno, vamos a definirlas. Primero, pues yo tengo que dar la definición de mi función, ¿no? Entonces, de nuevo, voy a abusar un poquito de la notación, ¿no? Entonces, pues primero, necesitamos el combinador y para poder hacer la recursión y se lo vamos a aplicar a una función que, pues mi función es esta, ¿no? Entonces, yo digo, ok, voy a recibir una g, que en este caso es la función para poder hacer recursión. Voy a recibir una lista x, ¿no? Entonces, en el cuerpo, que ya es digamos, la implementación, la definición de la función, pues primero lo que voy a hacer es, ok, todo esto son aplicaciones, ¿no? Entonces, hacia la izquierda. Entonces voy a hacer esto. IsEmpty de x. Ok, mi lista es vacía. Sí, pues no tengo ningún elemento, ¿no? Entonces no hay manera de que pueda regresar el último elemento de la lista vacía. Entonces, pues simplemente regreso empty. No hay mayor complicación, ¿no? Si no, recuerden que esto... esto me regresa un booleano, ¿no? Bueno, me regresa la función true o false. Y si recuerdan, esas funciones era una... Bueno, por ejemplo, para la función true era la función que tomaba un x, tomaba un y te regresaba x. Y para el false era una función que tomaba un x, un y te regresaba y, ¿no? Entonces, en este caso, si x es vacío, esto va a ser true. Y como true toma dos cosas y me regresa la primera, pues bueno, en este caso, esta es la primera cosa, esta es la segunda cosa y me regresa empty, ¿no? En el caso de false, pues de nuevo, esto es false, toma dos cosas, esta y esta, y me regresa la segunda, entonces me va a regresar esta, ¿no? Entonces, bueno, si no es una lista vacía, entonces ¿qué voy a checar? Voy a revisar si la cola de mi lista es vacía. Si la cola de mi lista es vacía, significa que pues mi actual lista solo tiene un elemento, ¿no? Entonces, el último elemento de una lista con un solo elemento, pues es el mismo elemento, ¿no? Entonces, regreso justamente la cabeza de la lista, ¿no? Porque la cabeza es el elemento y la cola es, en este caso, la lista vacía. Si no, pues hago la llamada recursiva con la cola de la lista, ¿no? Entonces así pues voy quitando un elemento de la lista hasta que solo me quede uno y ya lo regreso, ¿no? Entonces así es como defino eh, pues mi función last, mi función último. Ustedes pueden hacer algo parecido aquí, bueno, en su tarea. Entonces, digo, no abusen tanto de la notación, pero sí pueden hacer cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Entonces, digo, no hice un ejemplo más grande porque se complica. Entonces, yo quiero el último elemento de la lista que tiene A y B, ¿no? Entonces, pues si recuerdan, mi definición es y de una función, ¿no? Entonces, y, o sea, last es y de algo, de una g, yo le puse g, aplicado a la lista AB, ¿no? Entonces, pues primero, recuerden, esta es una aplicación, asocia a la izquierda, entonces, pues yo hago esta, pues si no esta aplicación, y recuerden que por la propiedad del combinador y, pues me queda esto, ¿va? Y después, tenemos otra vez otra aplicación, entonces asocia a la izquierda, y entonces me queda, tengo que hacer esta aplicación, ¿no? Entonces, aquí nada más desdoblo definiciones, no sé si desdoblar es la palabra correcta, pero bueno, este, bueno, entonces tenemos esta función, esta es mi g que yo definí. Creo que puede ser un poquito confuso, por aquí tengo una g, pero bueno. Sí, esta es mi función, se la voy a aplicar a y de g y luego a de b, ¿no? Bueno, a la lista que tiene a y b. Entonces, pues hago esta aplicación. Entonces, es una abstracción lambda, perdón. Entonces, donde quiera que yo vea una g en el cuerpo, la voy a reemplazar por y de g, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí, eh, aquí la G está hasta acá, ¿cierto? Hasta aquí. Entonces, esto me queda como todo el cuerpo, nada más donde teníamos una G, la reemplazamos por Y de G. Y ahora hacemos la aplicación con A de B, ¿va? Después, pues de nuevo, es una aplicación. Entonces, esto recibe una lista, bueno, una X, y donde quiera que vea X, la va a reemplazar por A, B, por la lista de AB, ¿no? Y es lo que hice. Entonces, bueno, ya no tenemos más abstracciones lambda, pero seguimos teniendo muchas aplicaciones. Entonces, de nuevo, esto es una aplicación, asocia a la izquierda. Entonces, isEmpty de AB, ya no voy a hacer todo el proceso, ¿no? Porque si no se va a hacer muy complicado. Entonces, bueno, isEmpty de AB, pues ya sabemos que no. Entonces me devuelve false.
y todo esto, ¿no? Entonces, como les decía, false es una función que toma dos elementos y te regresa el segundo. Entonces, bueno, aquí toma empty y toma esta función, bueno, esta expresión y me regresa esa expresión justamente, ¿no? Y seguimos teniendo aplicaciones. Entonces, voy a ver si es empty, bueno, si la cola de AB es vacía, ¿no? Entonces, la cola de AB, pues es B, ¿no? Y no es vacía. En este caso, yo hice trampa porque tuve que haber reemplazado primero, o sea, todo este término en la definición de isEmpty. Pero mi trampa, pues fue primero, eh, pues sí, primero aplicar esta aplicación, valga la redundancia. Entonces, bueno, si van a hacer cosas así, especifíquenlas, por favor, porque si no se las voy a poner mal en la tarea. Entonces, bueno, ya la cola de A, B es B, ¿no? Entonces, es, bueno, esta lista que tiene el elemento B es vacía, pues no. Entonces, esto me regresa false, y igual no, tomo dos cosas y regreso a la segunda. Entonces, en este caso voy a regresar Y de G con tail de AB, ¿cierto? Va. Y después, bueno, de nuevo, tenemos una aplicación hacia la izquierda. La hacemos, nos queda esto, la volvemos a hacer y nos queda de nuevo esto. Entonces, volvemos a hacer la aplicación, ¿no? Volvemos a reemplazar G por Y de G, que es aquí nada más, ¿no? Y luego tenemos la lista B. Entonces, pues reemplazamos X por B, por la lista que tiene B, perdón. Y tenemos, ok, la lista que tiene AB es vacía, no. Entonces esto es false, ¿no? Entonces, false de nuevo. Toma dos cosas, regresa a la segunda. Entonces nos va a regresar esto, ¿cierto? Después, otra vez, seguimos teniendo más aplicaciones, asociamos a la izquierda. En este caso, vuelvo a hacer trampa. Tail de B es la lista vacía, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos isEmpty de empty y todo esto. Y si recuerdan, pues más atrás probamos que isEmpty de empty es true, ¿cierto? Entonces esto es true. Y true es una función que toma dos cosas y regresa a la primera, ¿no? Entonces regresamos head de B. Y si recuerdan, pues head de B era pues un par, ¿no? Donde el primer elemento era... bueno, si recuerdan head, era como first. Y esta cosa es... esta cosa, perdón. Esta lista es un par, donde la primera entrada es el elemento B y la segunda es la lista vacía, ¿cierto? Entonces, si yo hago first de ese par, pues me va a regresar B, ¿no? Entonces, al final, pues el last de la lista de AB, pues es B, ¿cierto? Entonces, pues bueno, creo que fue muy rápido esto. Pensé que iba a tardar más. Pero como podrán ver, realmente es, pues sí, es muy sencillo. A veces es un poquito de pensar cómo hay que definir las cosas, pues para que nos sirvan, ¿no? A nuestra conveniencia. Pero ya que las tenemos definidas, usarlas, pues ya es muy, muy fácil, ¿no? Igual, pues usar esto del azúcar sintáctica, no sé, pues nos ayuda mucho, ¿no? Imagínense que tuviéramos que utilizar los términos lambda a cada rato y hacer todas las putas reducciones. Pues bueno, sería muy feo, ¿no? Entonces, espero que no estén así. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Y pues bueno, chicos, cualquier cosa ahí, pues ya saben, me escriben si tienen una duda, si algo no les quedó claro, si hice algo mal en el video también me dicen. Y si quieren más ejemplos, pues los podemos hacer, ¿no? Pero bueno, espero que tengan un buen día y pues nos vemos.